A ver, algunas cartas joánicas, siempre me ha gustado Juan y creo que sería interesante pues poder ver de forma sistemática pues primera, segunda y tercera de Juan, aunque sabemos que también escribió el Evangelio de Juan y también Apocalipsis, pero centrarme concretamente en estas cartas porque él habla de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestras vidas, habla de una forma especial y bueno, y aunque lógicamente todas las introducciones no es que son o parecen aburridas, sino que lógicamente cuando se hace una introducción a cualquier libro o cualquier carta, epístola o de la palabra del Señor, tenemos que saber qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a estudiar y dónde estamos, dónde nos encontramos. Lógicamente no vamos a hacer un proceso muy académico, sino que sea un poco dinámico y que podamos entenderlo. Así que hoy vamos a ver solamente lo que el trasfondo, cuando Juan escribió estas cartas y el por qué lo hizo, para defender qué cosa, qué ataque había en aquel momento o cómo se encontraba la Iglesia. Y después nos quedaremos en el prólogo de los 4 primeros versículos, que serán los que después José le he dicho al venir que pudiera proyectar, que eran primera de Juan 1, 1, 4 solamente, aunque eso lo seguiremos desglosando en domingos sucesivos, cuando me corresponda compartir, pues lo iré haciendo de esa forma. También, como suelo hacer un bosquejo de lo que se enseña, ya varias personas lo piden, pues quien lo quiera voluntariamente, además de que se grabe, pues yo lo tengo en papel, puedo enviarlo sin ningún problema. Como yo no estoy en el grupo, lo que hago es una difusión, pues puedo enviarlo o ya veremos la forma de hacerlo para aquella persona que lo pida. Bien, así que vamos a empezar hoy con la primera epístola del apóstol Juan. Y bueno, y aunque algunos eruditos pues consideran que las epístolas fueron los últimos libros de la Biblia que se escribieron, afirman con toda seguridad que las epístolas fueron los últimos. En la Biblia, si te pones a leerla por el orden, como suelen aprender los niños, Génesis, Éxodo, Levítico, y después vas al Nuevo Testamento y van terminando primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. En ese sentido, bueno, se dicen que las 3 cartas fueron los últimos escritos que escribió el apóstol Juan. De las 3 epístolas, también llamadas cartas, la primera carta se le llama, más que epístola, la que vamos a empezar a desglosar, se le llama como sermón, no está dirigida a una iglesia concretamente, sino a un grupo de creyentes. Es una carta, es un escrito como más familiar, es un sermón, es más bien como una predicación. Bueno, se deduce de que no tiene salutaciones al principio, ni en la conclusión de la epístola tiene despedidas al final, como leemos en casi todas las epístolas. Y recuerdos a tal, y recuerdos a cual, y saludad a tal persona o a tal persona. Bueno, en eso se basan los estudios. Todo esto simplemente son datos, ahora entraremos un poco más de lleno en el tema. Pues he dicho eso, que no tienen saludo ni al principio ni en la conclusión de la primera epístola, y entonces de ahí se deduce pues de que es un sermón. Tiene todas las características de un sermón, de que un anciano o un pastor de una congregación pues siente amor, siente preocupación por un grupo determinado de creyentes y a ellos se dirige. Y en el corazón de Juan había una preocupación. Y esto es hermoso, saber cuándo alguien, no solamente a nivel de que predique cualquier hermano, desde cualquier lugar en el cuerpo de Cristo, es muy, muy hermoso de que se preocupe por la congregación y que se preocupe en este caso, por un grupo determinado de creyentes que estaban, pues siendo influenciados, pues como nosotros. Si el ser humano no ha avanzado mucho, sí hemos avanzado, pero quiero decir en el sentido que aunque ahora hayamos avanzado en ciencia, en tecnología y demás, el corazón del ser humano es el mismo, sigue siendo envidioso, celoso y pecador. Sobre todo el ser humano es pecador por naturaleza, la raza caída humana. Entonces, pues, a pesar de que a lo largo de los años pues la Iglesia ha creído de que el apóstol escribió primero su Evangelio, en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, en años recientes es posiblemente lo que dicen los libros.
En años recientes, pues algunos eruditos llegan a la conclusión de que las epístolas es su obra final, escrita, dicen que es de dudoso lugar donde se escribieron, algunos apuntan a la isla de Patmos y dan dos fechas, finales del siglo I o en la segunda mitad del tercer tercio de... Bueno, el año 80, para que nos entendamos, porque tal como lo define este libro, donde lo he leído, la verdad es que tuve que hacer cálculos para ver más o menos. Las fechas, bueno, año arriba, año abajo, pero más o menos sabemos cuándo se escribió. Y es bueno ubicarlas en el tiempo para saber cuándo, cómo y por qué y qué objeto tenía. Porque Juan no escribió por escribir, escribió con algún motivo. Por defender la fe cristiana. Es bueno hacer defender cuando hay alguna herejía, cuando cosas no concuerdan, cuando hay algún fuego extraño. Es bueno mantener a la Iglesia limpia, como dicen muchas de los hermanos, que aquí suben y que solemos decir, mantener la sana doctrina de cualquier error. Y ya en el siglo I, pues lógicamente daros cuenta que la Iglesia empieza en un momento en que todavía la filosofía estaba dando sus últimos coletazos. Y yo muchas veces me di cuenta, quizá a lo mejor por la deformación, de conocer un poco de filosofía, no tanto, que a veces puedes entremezclar lo que es la verdadera esencia de la palabra de Dios con la filosofía y parece que pasa desapercibida. Te cogen a Platón, cristianizan su filosofía y te lo tragas. Y Juan precisamente quería hacer todo lo contrario. Había un mal de fondo, que era el gnosticismo del que hablaremos más adelante, y él quería dejar bien claro quién era el Señor Jesucristo, quién era Dios. Y yo pienso que no solamente los cristianos a los que iba dirigida esta carta, sino los cristianos del siglo XXI, los que hoy nos encontramos aquí en este local, José López Martínez de Cartagena, pues también queremos, yo el primero, pues aprender quién es realmente nuestro Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras y no a la luz de cualquier ciencia, ni de la sociología, ni de la psicología, ni de la filosofía, ni de todo lo que termine en ía, sino qué es lo que realmente dice su palabra con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo deja clarísimo. Es muy hermosa. La primera epístola tiene 5 capítulos, ya la segunda y tercera pues ya son versículos. Es un capítulo, uno creo que son 13 y otro creo que son 15 versículos. Lo otro lo daremos rápido, quizá en una predicación se pueden dar las otras dos. No creo, porque en la tercera tiene una mollica, pero se va a intentar dar en pocas clases para no alargarlo ni dilatarlo mucho en el tiempo y que podamos entender estas epístolas. Probablemente, pues se cree que esta epístola la escribió después de su encarcelamiento en la isla de Patmos, la fecha ya la he dicho, y Juan muere en Éfeso y fue enterrado en esa ciudad. Bueno, según la tradición, y aún dentro esto en bachiller los católicos lo enseñan, que la basílica de San Juan fue construida sobre la tumba del apóstol por el emperador Justiniano en el siglo V. Bueno, ese dato a mí lo puedes buscar en cualquier sitio de internet, pero no me dice, a mí me da exactamente igual donde esté. Bueno, es interesante si realmente está la tumba o no está la tumba de Juan como la tumba de Jesús. Ya sabemos los cristianos que lo que nos importa es que realmente resucitó. Ya no tanto la ubicación, que quizás eso apelaría un poco más a las emociones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir centrándonos más en la carta. Para entender esta primera epístola vamos a intentar comprender algo sobre la ciudad de Éfeso. Bueno, eso se encuentra en la parte oriental de lo que es la actual Turquía. Hago así porque Turquía tiene una forma, es un poco como un cuadrado, hombre, no es un rectángulo perfecto, pero tiene una forma que si lo veis en el mapa lo podéis entender lo que quiero decir. De hecho, Juan fue el que escribió a las 7 iglesias, ¿no? Esmirna, Tiatira, y entre ellas estaba la iglesia de Éfeso. Después, para entender esta epístola, pues yo pienso que tendríamos que saber algo, aunque sean 3 o 4 cosas solamente, brevemente, de lo que era aquella ciudad de principios del siglo II. Ya sabemos que con el tema de los siglos hay dificultades. Algunos estudiantes todavía no saben, cuando le dicen el siglo XIX, mitad del siglo XVIII, les cuesta ubicarse, y ya sabemos que cuando estamos hablando del
del siglo I va del 0 al 100, ¿no? Y el siglo II del 101 al 200, y el siglo III del 201 al 300. Y así nos vamos. Cuando cambiamos de siglo del 20 al 21, yo discutía precisamente aquella noche vieja, nunca se me olvidó, ¿cuándo empezó realmente el siglo XXI? ¿El 31 de diciembre de qué año? A las 12 de la noche. ¿Del año 2000 o 2001? Pues sería del año 2000, ¿no? Bueno, no vamos a discutir ese tema, pero cuando leamos el tema de los siglos, en qué siglo fue escrito tal o cual, que nos ubiquemos en el tiempo y que sepamos lo que es el siglo I, el siglo II. Quizá a lo mejor esto suena a primaria, pero bueno, esta cosa tan sencilla no siempre es tan sencilla. Pues era parecida a cualquier ciudad de nuestro tiempo, pero quiero señalar solamente 4 factores que predominaron en Éfeso en ese siglo, por todo el mundo romano. ¿Y por qué Juan? Lógicamente había una realidad social, y entonces ante esa realidad él escribe a un grupo de hermanos que estaban siendo influenciados por corrientes. Eso no hace falta que sea el siglo segundo, estamos en el siglo XXI y corren muchas corrientes, como decía Paco, que me encantó, hay muchos evangelios. Hay muchos evangelios, pero ¿cuál es el evangelio? Hay muchas formas de interpretar. Y vamos a terminar con eso, lo que realmente nos unifica, cuál es la base real de la fe. Habrá cosas que nos diferencien, pero si es en lo básico, entonces lógicamente no podemos hablar de Iglesia de Cristo, ya podríamos hablar de otra cosa, que no sería la Iglesia del Señor. En primer lugar, en esa ciudad había familiaridad con el cristianismo. Los habitantes de allí, muchos de ellos eran hijos y nietos pues, de los primeros creyentes de aquella ciudad. Todos sabemos que Pablo llega a aquella ciudad, en el libro de Hechos lo leemos, el tumulto que se forma con la diosa Diana de los Efesios. Posteriormente, como es echado de la sinagoga, él va a la casa de Tirano, que era un filósofo, ¿te das cuenta? Filósofo, un erudito, tenía allí una escuela y él allí daba sus clases. Pablo allí impartía sus clases. Al principio todo muy bonito. Como todas las cosas, esto quizás nos remite un poco a la frase del primer amor y esa reseña que encontramos en la palabra, has dejado tu primer amor, por lo tanto retrocede, rebobina y vuelve a tomar aquel primer amor. No el que muchas veces yo he escuchado y he predicado basado en las emociones que uno puede sentir cuando por primera vez quizás escucha la palabra del Señor, sino quizás está hablando de otra cosa. Bueno, pues muchos de los habitantes de esa ciudad eran hijos y nietos de los primeros cristianos, porque el apóstol Pablo, he dicho, se encontró en aquella ciudad y, bueno, todo lo que hizo en Éfeso al principio, pero, como siempre, pues se enfría, cambian, entran distintas corrientes de pensamiento y normalmente la mente humana hace sus malas jugadas. De hecho, el gnosticismo, la palabra gnosticismo viene de conocimiento, pero los gnósticos hablaban de un conocimiento humano. Y Juan dice, no, vamos a hablar del verdadero conocimiento, el conocimiento de Dios, no del conocimiento filosófico. Vamos a hablar de quién era Jesús y vamos a conocer a Jesús. No vayamos a confundir ni hacer ninguna amalgama entre la filosofía y la fe cristiana, que eso es lo que ocurrió en los primeros siglos, y quizá pues hoy en día también hayan corrientes dentro de las iglesias de ese tipo y de cualquier otro tipo que nos pueden alejar de la verdadera imagen del Señor Jesús. Y yo personalmente no quiero que me la den distorsionada. Quizás en mis primeros años de creyente, pues en función de cómo uno se acerca o con qué necesidad, claro, yo de forma quizás muy emocional, pues parece que uno se lo cree todo. Hay una imagen, yo dejé de colgar porque me trajo muchos disgustos, Facebook, alguien que entra en una iglesia y llega el responsable, le arranca el cerebro y dice, pase usted para adentro que esto no lo va a necesitar, ya pensaremos nosotros por usted. Y aquello me costó un poco de disgusto. Pero bueno, es bueno de que sepamos pensar por nosotros mismos y de que nadie piense por nosotros. Eso era un no a la manipulación, como la copa de un pino que yo ponía, no creo si con buenas intenciones. Bueno, dejé de hacerlo y el Señor ya me ha perdonado por esas cosas. Yo utilizo mucho quizá el escribir y las imágenes para expresar lo que siento
y a veces pues uno se equivoca, cuando lógicamente lo que tenemos que hacer es edificar y no hacer daño, aunque pensemos en nuestra mente que llevemos realmente la razón. Lo que tenemos que defender con uñas y dientes es la palabra de Dios. Eso está clarísimo, la palabra de Dios. Eso tenemos que defenderlo con uñas y dientes y darla tal cual, no tergiversada ni cambiada ni nada de eso, sino en su esencia. Muchos años más tarde en esta ciudad, estoy en el primer punto todavía, de que en la ciudad de Éfeso vivían nietos, hijos de creyentes. Sabemos que era una ciudad que había sido predicada por Pablo con anterioridad. Cuando el Señor Jesús le envía una carta a los creyentes de Éfeso por medio del apóstol Juan, mientras éste se encontraba en la isla de Pamos, les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso está en Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado, cuando se dirige a esta iglesia, hay un mensaje a las 7 iglesias, y concretamente a esta le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y todo sucedió tal como Jesús ya había advertido mucho tiempo atrás, en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que la devoción y la dedicación al Señor Jesús en esta ciudad de Éfeso había decaído. Esto quizás sería un primer pincelazo de esa ciudad. Un segundo sería pues las elevadas normas del cristianismo, pues había hecho de los creyentes personas diferentes. Dice que los cristianos nadamos contra corriente, vamos contra la corriente de este mundo. Pero los hijos y los nietos de los primeros cristianos no quisieron ser diferentes. Como muchas veces de forma quizá algo vulgar, ordinaria, decimos: Dios no tiene nietos. Y bueno, es una frase hecha, pero es que es real. Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no puedes decir: Señor, yo soy salvo porque yo era hijo de un creyente y como mi papá era tu hijo, yo soy tu nieto. O el nieto del creyente diría: no, yo soy tu bisnieto y tienes que aceptarme en la familia. Es una cosa muy personal. Pues los creyentes, todos sabemos, eran llamados santos. Eso no hace falta decir lo que significa, porque seguro que la Iglesia, y más esta congregación, lo sabe. Es una palabra muy griega, agio. No te agies, no te separes. Separado para Dios, aún en el templo las cosas que estaban apartadas para las cosas santas. Por eso el templo era santo. ¿Por qué? Porque estaba separado para el uso de Dios. Y cuando en las cartas se dirigen a los santos, se dirigen a los que hemos sido separados para el Señor o pertenecientes a Dios, es lo que quiere decir. Pero los creyentes habían llegado a ser creyentes tradicionales. Vamos, esto sigue ocurriendo en el siglo XXI. Todos podemos, pues en un momento determinado, pues convertir nuestra fe genuina. Yo necesito escuchar, y parece que te estoy haciendo esta mañana la pelota, y no es así, oraciones de ese tipo. Señor, que es real, que tú eres santo, que no podemos venir a ti de cualquier manera. Es que yo eso necesito escucharlo. Necesito escucharlo porque yo soy humano y yo también caigo en la tradición y caigo en el costumbrismo y caigo en la rutina del domingo a domingo y caigo incluso en la liturgia dominical compuesta de presentación, alabanza, santa cena, predicación y despedida. Pero no estoy hablando que eso sea malo, estoy diciendo que es fácil caer en eso y no centrarnos en lo principal. Que el Señor está aquí en esta mañana. Pues eso es lo hermoso. Quizá nos fijamos más entre nosotros. De hecho, a mí nunca no me ha gustado ser examinado. Recuerdo que había un profesor que yo le tenía pánico, ya era yo mayorcito. Un profesor que tenía 40 y tantos años. Entrar en su clase era terrorífico, porque yo abría mi boca para hacer cualquier charla pública y estaba allí tomando nota a ver dónde me equivocaba. Yo esa sensación no querré tenerla nunca aquí. Nunca. Porque claro que nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, pues somos corregidos de una forma discreta y de una forma con amor. Somos corregidos en amor y todos podemos equivocarnos. Pero esa sensación, gracias a Dios aquí no la tengo, pero yo he llegado a tenerla en algunos lugares donde parece que están tomando nota de lo que dices, cómo lo dices,
y a ver si se sale del patrón que yo tengo, porque yo soy de la escuela verdadera. Habría dicho un epicúreo, no, yo soy de la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Porque por esa regla de 3, ayer hablé con un amigo que era de Valeria de Arriba, de un pueblo de Cuenca, y después hablé con otro, que era compañero de seminario, que era de Valeria de Abajo. Digo, ya estamos, la España dividida, no solamente en dos Valerias, la izquierda y la derecha, y no digamos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Parece que el ser humano tiende en su corazón siempre como a dividir. No me llevo bien con Lola porque piensa diferente a mí, pum, y entonces ya me separo de ella. No creo que eso sea ni muy bíblico ni muy acertado, sino precisamente lo que tengo que buscar es la unidad y el tener, pues eso. Hombre, el nuevo pensar si realmente lo tenemos, pero somos distintos y eso es una maravilla, saber que somos 7.000 y pico de millones, no sé los millones que seremos en este planeta y que cada uno tiene una forma de ser. Por eso el Señor utilizó el verbo soportar. Soportaos lo uno al otro. Aguanta a la Lola y Lola aguanta el domingo porque somos distintos. Vamos a aguantarnos, no en el sentido peyorativo de la palabra. Soportar porque no siempre es fácil. Y verdad que muchas veces me dicen, uy, esta persona tiene un carácter difícil, esta persona tiene mucho carácter, esta persona no te la pierdas de vista y ya rápidamente nosotros parece que somos, tenemos un máster en psicología, ya conocemos las actitudes de todo el mundo y después si nos introducimos en la vida, si le damos al diálogo y a conocernos, en lugar de llevarnos la primera impresión y quedarnos con el prejuicio, nos damos cuenta de que estamos equivocados, la mayoría de las veces estamos equivocados. Por lo menos a mí me ha pasado, no sé a ti. Bueno, pues estaba en el segundo punto de que los creyentes de Éfeso habían llegado a ser creyentes tradicionales. Se habían convertido en cristianos flexibles. Pues era el producto pues, de un molde diferente al de los discípulos a quienes Jesús les había dicho lo siguiente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Eso está en Juan 15, 19. Y también en la oración sacerdotal dirigida a su Padre, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso también se encuentra en Juan, capítulo 17 y versículo 14. Tercer punto, estamos hablando de la ciudad de Éfeso. La persecución precisamente no fue la enemiga del cristianismo en el momento en que Juan escribe esta epístola. No era una persecución externa que venía de un emperador romano, tantos que hubieron, Valerio, Tacio, Decio, no recuerdo cómo se llamaba, y todos esos emperadores, algunos más benévolos y otros menos benévolos, que atacaban a los cristianos, sino que la persecución no fue de una forma exterior, sino la seducción desde el interior. Y ya el Señor Jesús había advertido de eso. Lo podemos leer, por ejemplo, dice en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso está en Mateo 24. Y también Pablo le había dicho, escribiéndole a los ancianos de la iglesia de Éfeso, lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Eso se encuentra en Hechos, en capítulo 20. Simplemente doy la referencia para saber que es un texto lógicamente sacado de la palabra de Dios. La mayoría de los textos yo la saco de Reina Valera y quizá en algún momento puntual utilizo otra versión porque a lo mejor sea más entendible. Esa es la motivación por la que quizá use alguna otra traducción. El cristianismo no corría el peligro de ser destruido, sino de ser cambiado. Y esto me recuerda algo muy triste, muy personal y muy familiar, cuando un familiar llega a mi casa y me dice: hermano, he encontrado un evangelio diferente. 20 años después, cariño, si digo cariño es porque no era mi mujer, puede ser un familiar. Ahora, a los 20 años, has encontrado un evangelio diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, había llegado la moda de G12 aquí a Cartagena, no tocó las iglesias tradicionales, gracias a Dios. Cuando hablo de tradicionales tampoco es una palabra peyorativa.
las iglesias no pentecostales, tanto esta iglesia, ni conocieron el movimiento, solamente los que se interesaron, pero eso arrasó. De hecho, algunos fueron a Colombia, que fue donde nació esta visión de un señor llamado César Castellano, que decía que el gobierno de la iglesia era de 12 en 12. Si yo escojo a 12 personas que predican a 12, 12 por 12 son 144. Y si cada uno de esos 144 predica a 12, pues son 1000 y pico. O sea, la iglesia crecía de forma exponencial. Metodologías humanas, nada bíblicas, pero que trajo mucho daño. De hecho, se empezaron a abrir empresas que quizás no llegasteis a conocerlas porque no se extendió mucho, porque rápidamente llegó el Señor y tuvo que hablar de otra manera. El Señor, quizás no de forma audible, pero sí circunstancialmente. Se abrió una empresa inmobiliaria llamada G12, se abrió una tienda llamada G12. Todos los que venían de allá de Colombia traían un anillo de plata que ponía G12, cambiaron el lenguaje y cuando saludaban a sus hermanos decía Dios bendiga a sus 12. Nosotros decimos bendiciones cuando nos saludamos. Eso es cuando ya entra algo sectario de fuera que puede dañar la iglesia de Jesucristo. Ahí sí hay que levantar la voz. En ese momento, aún las salamancas las cambiaron y en los estribillos decía ganaremos Cartagena de 12 en 12. No estamos tratando de acusar a nadie, yo lo que estoy tratando de decir que no hace falta que nos vayamos al siglo I, sino que aún en el siglo XXI estas cosas pueden ocurrir y han ocurrido. Y han ocurrido de forma muy descarada. Ahora, claro, no nos vamos a enojar contra nadie. Simplemente conocí a un psicólogo y a un psiquiatra allí en Barcelona que dijo, bueno, trabajo para nosotros, porque normalmente todas las personas que salen de este nuevo mover, de esta nueva secta, vendrán a nosotros y ganaremos nuestros buenos euros a costa de traer sanidad. Y quedó muchísima gente trastornada y gente que todavía sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de aquello. Por eso es muy serio, por eso es muy importante que la palabra sea sana. Cuando hablamos de sana doctrina, muchos se ríen de la palabra sana doctrina. Yo hablo con muchísima gente. Pues claro que sí. Es que tenemos la palabra que darla tal cual está escrita, exponerla. Yo creo en el mensaje positivo, en el desglose de las palabras, en qué se dijo, a quién se dijo, por qué se dijo y con qué intención se dijo y en qué momento. No, es que yo pienso, porque si yo lo baso en lo que yo pienso, anoche tuve un sueño y el Señor me habló y me dijo y yo ya me estoy saliendo de traste. Esos son los otros evangelios de los que quizás nos hablaba el hermano, de muchos fuegos extraños. Por eso creo que Dios tiene, un amor especial, sin desmerecer a ninguna iglesia, que oramos por todas las congregaciones que aman al Señor, por esta iglesia en el sentido de la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, y no lo digo porque en esta mañana me toque a mí, sino cuando yo disfruto escuchando la palabra muchísimo. Y cuando escucho que se está enseñando doctrina sana, se está enseñando lo que dice realmente la palabra. No, yo ya vengo preparado con algo que yo ya creo y entonces en base a mi opinión agarrar lo que me interesa. No, la palabra, ¿qué dice realmente la palabra? Y eso es salud espiritual, porque lo otro, ese ejemplo que os he puesto, no trajo salud, trajo mucho disgusto, trajo disputa y trajo división, y es precisamente lo que Juan no quería que ocurriera, división. Y por último, y más importante, el gnosticismo fue el verdadero enemigo del cristianismo. Claro, porque lo que se intentó era darle una respetabilidad intelectual en el primer siglo a la Iglesia, y entonces se expresaba en términos de la filosofía popular del momento. Y el gnosticismo, que ahora no vamos a describirlo, ni mucho menos, ellos no creen, el gnóstico, vamos a ver si lo defino rápidamente, pues que lo material es malo. Solo el espíritu, lo espiritual, es bueno. Y lo material es malo. Entonces todo el mundo material era considerado por esta gente como algo malo. Por lo tanto, el gnosticismo despreciaba el cuerpo. Cuando yo leía tengo parte de algunos apuntes del seminario, me recordaba, lo que pasa es que yo ya llegué en tiempos posteriores. Yo llegué en el año 16 y 58, 74. En el año 74 llego a Segorbe, Castellón, al seminario de los maristas,
no iba a decir mi generación pasada, pero no muchos años atrás, encontré por allí, por primera vez vi un cilicio. Yo pensaba que eso eran habladurías, lo de los cilicios, porque como el cuerpo es malo, es la cárcel del espíritu, de lo bueno, hay que mortificarlo para que pueda salir lo bueno. Y entonces, pues, todos hemos visto, ¿verdad?, gente en conventos, pues torturar su cuerpo, martirizarlo para evitar ser tentado. Hay otro santo, que decían por ahí, que cuando era tentado se tiraba a zarzas con espinos para hacerse daño. Pero un cilicio, literalmente, yo llegué a verlo y yo no daba crédito que eso realmente pudieran ponérselo, ¿no?, los religiosos. Era como una faja de hierro con pincho que va a los riñones y tú sales a hacer tus quehaceres diarios y, lógicamente, entre los quehaceres había que cavar la tierra. Y cuando tú te agachas, pues eso, cuando te lo quitabas por la noche, era pura sangre lo que te chorreaba. Eso era, vamos, una película de terror hoy en día. Y esto un poco pues me recuerda a esto, quizás es una faceta del gnosticismo que a lo mejor se extendió hoy y penetró en algunas iglesias con algunos errores. Mortificar la carne, que es mala, lo material, para que lo espiritual pueda prevalecer. Y todos esos errores era de los que Juan iba a tratar en esta primera epístola. Veía peligro, porque el error no se queda en la calle, el error, por desgracia, penetra en la iglesia. Y al penetrar, eso también puede contagiar y a veces, sin darnos cuenta, pues podemos caer en ciertos errores. Es bueno que la misma palabra, por su espíritu, traiga luz a nuestra vida y desechemos lo que no es del Señor y nos quedemos con lo que realmente el Señor quiere decirnos. Así que los adeptos a este gnosticismo pues mantenían que en el cuerpo había un espíritu, lo he anotado, como si fuera una semilla en un terreno sucio. El mismo principio está presente en algunas filosofías actuales de las cuales ahora pues no voy a hablar. Entonces, ¿qué procuraban los gnósticos? Pues que esta semilla, esa parte buena dentro del cuerpo que era malo, y eso me recuerda al símbolo que muchos llevan del yin-yang, ¿habéis visto? ¿Conocéis el símbolo? O yin-yang, no sé cómo se llama, que hay un puntito blanco en la parte de arriba, un puntito negro en la parte de abajo, y el resto de la parte de arriba blanco y el resto es negro, como diciendo, en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. O sea, aún doctrinas orientales también se pueden derivar de esta forma de pensamiento, porque todo está basado en el conocimiento intelectual, el gnosticismo, del verbo gnosko, del verbo conocer, de sapiencia. Así que procuraron, o ellos querían procurar que esta semilla, ese espíritu que iba dentro de ellos, se desarrollara hasta librarle de este cuerpo. Por eso ellos no podían creer que el Señor se hiciera carne, que habitara entre nosotros. Carne, si la carne es mala. Y empezaron a rechazar ya cosas muy, muy fuertes de la palabra. Porque cualquier movimiento de estos que llega, empiezan a darte unos bandazos a los versículos y cogen el tipe, que yo digo, empiezan a tachar textos y entonces te hacen una Biblia de corte y confección que no tiene que ver nada con la fe cristiana. Y esto estaba ocurriendo también allí. El gnosticismo estaba recortando aún la doctrina de los apóstoles, la básica, la doctrina apostólica, la estaban tirando por tierra con sus creencias. Entonces, pues había dos formas de lograr ese objetivo, de desarrollar esa pequeña porción buena dentro de nosotros, desarrollarla dentro de este campo malo que es el cuerpo. Pues eran los dos movimientos filosóficos con los que se encontró el apóstol Pablo, que lo leemos en Hechos 17, o en el 18 creo, sí, capítulo 17, versículo 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose, lógicamente, a Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estaba predicando el verdadero evangelio. Ahora empezar a definir lo que era cada movimiento, pues el estoicismo, con un fundador llamado Zenón, en Atenas, pues ellos, vamos a ver cómo lo explico, querían que los hombres sabios tenían que estar libres de las pasiones, de las concupiscencias, impasibles ante la alegría, ante las emociones. Y el otro, el epicúreo, era lo contrario, era el placer
como los griegos decían, la hedonegas tres, el placer del vientre, comer para disfrutar las sensaciones, las emociones. Aunque al principio, antes de hacer alusión a los placeres de la vida que da la vida, hablaban del placer que da el intelecto humano. Y ambas corrientes filosóficas pues decían que había una manera de escapar de esta parte mala que es el cuerpo y demás. Bueno, no me voy a enrollar con eso porque eso sería filosofía y no es el tema en esta mañana. Seguimos hacia adelante antes de penetrar ya en el prólogo. Pero todos estos movimientos de este siglo, todos negaban el carácter mesiánico de Jesús. Todos estos movimientos. Y entonces Juan dice, ¿qué? Y algunos cristianos habían sido infectados, entonces lógicamente había que coger y había que ponerles la vacuna, había que vacunar contra este virus que se había colado dentro de algunos creyentes y por eso él escribe. Yo pienso que el apóstol Juan estaba pensando en ellos, en esta gente, en estos movimientos filosóficos, ya los coletazos de la filosofía griega, estaba tocando a su fin. Cuando escribió lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Eso está en 1 de Juan 2:22. Negaron la encarnación. Pero no digo negaron la encarnación. ¿Por qué? Pues que Dios no puede asumir un cuerpo humano. Porque si la carne es mala, ¿cómo Dios se va a meter dentro de algo malo? Se estaban negando doctrinas muy básicas. Y la palabra sigue diciendo, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Eso está en Juan, no en 1 de Juan, en Juan 1:14. Y en su epístola escribe también: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Si no es de Dios, a ver de quién es. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso sí está en 1 de Juan, capítulo 4. Así que estos gnósticos, había otro gnosticismo que le llamaban el docético, que quiere decir aparentar, parecer, que consideraban que la encarnación era imposible, que el cuerpo de Jesús era como el de un fantasma, e incluso se atrevieron a decir de que cuando él caminaba no dejaba huella. Vamos, eso ya eran fantasías animadas de ayer y de hoy. Porque claro, el cuerpo es malo, es imposible. Eso es lo que decían estos docetas. Había un personaje muy curioso en aquella época que se llamaba Cerintius. Este personaje a mí me gusta bastante, aunque lo que dice no es muy correcto. Decía que había un Jesús humano y un Jesús divino. Y entonces, la divinidad vino, en el momento del bautismo, vino la divinidad sobre Jesús. Y en el momento de su muerte se separó de él. Y por eso hay un libro apócrifo que se le adjudica a Pedro, que cuando está en la cruz Jesús no dice: Dios mío, Elí, Elí, bueno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino poder mío, dice la traducción, ¿por qué me has desamparado? Claro, si viene ese poder y después se va, poder mío, ¿por qué me dejas ahora? ¿Por qué me desamparas? Todo esto eran errores que quizás ahora, con tanto tiempo de diferencia del siglo I, lo vemos como pero se siguen colando. Y sobre todo las personas, esto es una advertencia que doy desde mi punto de vista, que nuestra vida se basa más en las emociones que en la fe. Corremos el peligro de dejarnos arrastrar por cualquier viento o corriente de doctrina que no es conforme a la palabra. Por eso yo me obligué, hace ya muchísimos no, pero quizá unos 20 años me obligué a decir: no, Señor, no me lo voy a comer todo. Yo no me lo voy a tragar todo. Yo quiero saber lo que dice tu palabra y quiero ser fiel. Y seguro que habré metido muchísimas veces la pata y segurísimo, yo no lo sé todo y estoy en un aprendizaje continuo. Pero nuestra intención creo que tiene que ser desde aquí predicar la palabra tal cual. Y si hay algo que intenta el enemigo
o las corrientes modernas o cualquier filosofía que se cuele dentro de las congregaciones, que haga daño al pueblo de Dios. La obligación de la atalaya no era mirar desde la torre del vigía y ver cuando el enemigo se dirigía, ponerlo en medio, porque estaba. Porque esa era su obligación, como la obligación de David, ¿cuál era? Cuidar de un pequeño rebaño, a lo mejor era algo de niño. Sin embargo, él decía: Padre, las ovejas que tú me diste yo las cuidaba con amor, y cuando venía un oso o venía un león, yo las defendía. Esa tiene que ser la actitud de defender al pueblo de Dios, defender su iglesia, porque la iglesia del Señor es santa. La iglesia del Señor es santa. Eso tenemos que entenderlo. Esa es su iglesia, cada uno de nosotros. Bueno, los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles, pues defendieron también contra esta herejía. Pero lo que yo sí tengo convicción es de que el apóstol escribió esta epístola para hacer frente a estos errores. Seguro. Así que hay 5 propósitos que vamos a ir viendo poco a poco que se expresan en esta epístola. 5 propósitos. Por ejemplo, el primer propósito, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 3, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No os dejaros llevar, sino que tengáis comunión. Para que haya verdadera comunión tenemos que tener la misma base doctrinal, la misma fe, para que podamos caminar juntos. Comunión. Segundo, estas cosas os escribimos, 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Para que vuestro gozo sea completo. Para que el gozo del cristiano sea completo. 2:1. Para que no pequéis. Capítulo 5:13. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepamos que tenemos, no que tenemos vida eterna. Es muy triste no tener seguridad de la vida eterna. Pues yo no lo sé, si... No sé, como ayer pequé, no me voy para el cielo. Eso lo hablo mucho con el tema de los jóvenes, muchas veces con los jóvenes y no con los no tan jóvenes, o personas que quizás empiezan y les haces estas preguntas tan sencillas sobre la seguridad de su salvación, y cuando no hay seguridad de salvación se nota rápidamente en la respuesta. Pero bueno, eso sería otro tema. En el capítulo 5, versículo 13, 5º punto: a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, esta epístola se le ha llamado de todo. Se le ha llamado el Sanctus Sanctorum del Nuevo Testamento. Es una epístola familiar y debe considerarse de esta manera, ni más ni menos. Ya vamos a ir concluyendo. El bosquejo que vamos a seguir, bosquejo. Vamos a ver 3 puntos principales de quién es Dios, para que veamos de una forma panorámica lo que es esta epístola de Primera de Juan. Haremos una primera división, el prólogo, que titularemos Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz. Basada en el capítulo 1 y versículo 5, y se extiende desde 1.1 hasta el 2.2. Bien, después la segunda división, Dios es amor. Dios es luz, Dios es amor. Todos conocemos dónde se encuentra. Eso en las escuelas dominicales se le enseña mucho a los niños, incluso hay un canto. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Juan lo repite, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, así se lo enseñábamos a los niños hace mucho tiempo. Ellos saben dónde dice la Biblia que Dios es amor. Pues en Primera de Juan, la segunda división la titularé Dios es amor. Y dentro de Dios es amor 3 secciones, porque está hablando del amor de Dios. Cómo los hijos amados pueden tener compañerismo entre ellos. Los hijos amados no deben amar al sistema de valores del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cómo los hijos amados pueden conocerse entre sí y vivir juntos. Eso es la parte de Dios es amor. Y la última es Dios es vida. Dios es vida, vida, vida. Basada en el capítulo 5 y versículo 12. Y aquí también veremos 2 partes: victoria sobre el sistema del mundo y la seguridad
de la salvación, la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación, que creo que es muy interesante conocer esta parte que se encuentra en el capítulo 5, versículos del 6 al 21, y aquí terminaría la epístola. Aunque parezca mucho lío, las introducciones se hacen quizá un poco cansadas, pero cuando empecemos ya con el tema, con el desglose versículo a versículo, la cosa sería más sencilla. Ahora nos vamos a ir, y ya terminamos, a leer los 4 primeros versículos de esta epístola. Simplemente los 4 primeros versículos y vamos a ir terminando. Dice, Dios es luz aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y después, entre paréntesis, en mi Biblia dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo voy a leer solamente esos 4 versículos, pero es muy interesante porque normalmente en las oraciones, y esto no es dar ninguna clase de prepotencia ni nada, pero todos lo conocemos, que todas las oraciones tienen sujeto, verbo y complementos, ¿no? Pues sujeto, verbo y objeto, decían en los griegos antiguos. Y aquí, sin embargo, Juan empieza al revés, empieza hablando del objeto de la predicación. Lo que era desde el principio. Después repite, lo que. Está hablando del objeto y pasa simplemente al verbo en el versículo 3 cuando dice, lo que hemos visto y oído, eso, todo eso, ese objeto, eso es de lo que nosotros os anunciamos. El verbo nosotros, o sea, el sujeto nosotros, el verbo anunciamos, ¿y qué anunciamos? Eso. ¿Y qué es eso? Jesucristo, en toda su dimensión. Por eso Juan, aun cuando empieza su primera epístola, esto parece un poco complejo, pero no, le da preeminencia al objeto de su predicación. Y el objeto de su predicación es el Señor Jesucristo. Bueno, conclusión. Pues el prólogo de Juan, estos 4 versículos que desglosaremos y seguiremos hacia adelante de una forma, os lo aseguro, muy sencilla y muy escueta. Este prólogo resalta 2 peligros que todavía enfrenta la Iglesia. 2 peligros aún al siglo XXI. Una, es el dar por sentado, damos por sentado que la comunión cristiana es posible sobre una base distinta de la acción común de creer en Cristo. Y eso no puede ser. Algunos llegan al extremo de decir que la unidad cristiana significa que cristianos de diversas convicciones se unen en comunión. Dicen que es fácil tener unidad cristiana con los que piensan igual, pero que la prueba de la verdadera unidad está en la voluntad de unirnos con quienes no estamos de acuerdo. En cierto sentido eso es verdad, siempre y cuando no toquemos la base de la fe, las formas, lo que llamamos las formas, ¿verdad? Uno puede expresarse de una manera, quizá las formas, no estoy hablando de doctrina, hablo quizá de formas. Yo cuando intento estoy con mis hermanos de otras iglesias, le explicamos, a ver, tú tienes varios hijos, ¿no? Un hijo se te acerca a ti y dice, papá, dame 10 euros. Digo, qué pentecostal es eso, y te dice, papá, ¿me das 10 euros? Digo, ese es más bautista. Lo digo en plan broma, jocoso, sin meterme con las denominaciones. Dios me libre. Simplemente, al contrario, para el respeto, que cada uno puede expresarse libremente, siempre y cuando, otra cosa es tergiversar la doctrina y que la base de nuestra fe no es la misma. Bueno, somos todos iguales y todos creemos lo mismo. No, eso no es así. Como estaba leyendo, es fácil evitar la unidad cristiana con gente que tiene una manera de hacer las cosas o una cultura distinta a la nuestra. Y necesitamos derribar esa barrera. Esto he tenido que escribirlo porque esto ha sido una conclusión que he ido sacando. Pero no es verdad que pueda haber comunión entre personas que no estén de acuerdo en las afirmaciones centrales de la fe. No puede haber comunión entre denominaciones que difieren en su comprensión del camino de salvación, y no puede haber unidad entre aquellos que aceptan y aquellos que no aceptan a Jesucristo, crucificado por nuestros pecados
y resucitado para nuestra justificación como Salvador. En tales casos no hay base común. Si no hay base común no queremos lo mismo. No, estos piensan lo mismo que nosotros. Es como la confusión que genera al principio cuando se viaja a Israel y a mí me han llegado a decir gente oye, pero si estos son cristianos, ¿no? Vimos un sábado ahí en Israel, bajaban hacia el hotel un montón de jóvenes y yo con mente muy occidental y decía, estos van de botellón el sábado, y se iban al muro a cantar canciones. Y claro, tú lo veías ahí cantando y dando vueltas y alabanzas, y dices, uy, madre mía, y yo no me estoy metiendo en ello, digo, esto aman al no digo que no amen a Dios, claro que aman a Dios, pero bueno, no me voy a meter en el tema si quieren o no creen en Cristo, porque esto ya sería meterme en cosas judías. Ese sería el primer peligro, dar por sentado de que todos creemos lo mismo. No es así. Otra cosa es que nos esforcemos por compartir con hermanos, aunque vengan de otras culturas, de culturas distintas, ¿verdad? Y tengan otra forma de pensar distinta, siempre y cuando no toque ni afecte a la base común de la fe. Y el segundo peligro es dar por sentado que es posible tener una verdadera relación con Dios y rechazar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Como esta epístola pone en claro más adelante, el Padre solamente puede ser conocido, lo veremos, por medio del Hijo. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuaremos, cuando el Señor lo permita, y ya directamente nos metemos en el capítulo 1, y creo que dará tiempo a ver el 1 y el 2 de una forma muy resumida. Bueno, podríamos, como cada uno se puede dilatar en el tiempo lo que quiera, pero cuando vamos por el capítulo 3 ya nos hemos olvidado del 1, para que sepamos cuáles son las características de esta carta. ¿Y cuál es la función que tenemos hoy en día? La misma, hacer defensa de nuestra fe, defender la fe conociendo las Escrituras, para que ningún error dañe nuestras vidas, porque en definitiva trae daño. En toda división hay daño. Yo siempre digo, cuando partes un pan, siempre cae alguna migaja al suelo, siempre el más débil sale dañado. No a la división, sí a la unidad. Así que la unidad de la fe, una base doctrinal común, una doctrina sana que una al cuerpo de Cristo. Y yo creo que el Señor sí lo está haciendo en esta iglesia y lo va a seguir haciendo. El tiempo pasará y algunos marcharemos al cielo, otros continuarán, pero lo importante es si se deja una buena base, ¿verdad? Va a hacer que esta iglesia crezca de forma sana, por lo menos doctrinalmente. Después de la obediencia a la palabra, pues lógicamente la palabra es para ponerla por obra. Nos miramos en el espejo de la palabra. Es cierto que después nos olvidamos, pero bueno, de vez en cuando tenemos que volver al espejo, mirarnos, y por eso es la palabra la que nos limpia, la que nos azota, la que nos redarguye, la que nos ajusta con el Señor. Y ya, hasta aquí su palabra en esta mañana. Damos gracias.